Profesor Lacalle, ¿está España en riesgo económico grave? Está en lo que se llama riesgo de estanflación, ¿no? Riesgo significa que hay tendencias preocupantes. La primera, por supuesto, es que el crecimiento económico es pobrísimo, ¿no? Es muy, muy pobre. El rebote de la economía es de los peores de la OCDE. Solamente es peor el de Indonesia, según la propia OCDE. Y además de ser muy pobre, extremadamente endeudado y con alta inflación. Entonces, suben las estimaciones de inflación, bajan las estimaciones de rebote económico, el riesgo de esta inflación no es pequeño y en España hemos vivido esa situación, ¿no? Que es de estancamiento económico o crecimiento muy pobre con precios que se mantienen muy altos, ¿no? Y este es un problema que no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque hace daño fundamentalmente a los más desfavorecidos. La inflación no es una casualidad, es una política y se ha llevado una política por parte de los gobiernos de aumentar masivamente los déficits con impresión de dinero para financiarlos y claro, eso cuando se hace muy por encima de la demanda real de dinero, genera lo que estamos viendo, aumentos de los precios que en realidad es pérdida de poder adquisitivo de las monedas. ¿Pero es algo transitorio, como dicen algunos, que terminará en primavera y las cosas volverán a su curso normal? ¿O es algo que ha llegado para quedarse y marcará la legislatura de Sánchez? Bueno, el concepto de transitorio es un subterfugio de los más intervencionistas, ¿no? Porque ¿qué significa transitorio? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Todo es transitorio en ese, si lo miramos, ¿no? La crisis de los años 70 fue transitoria, ¿verdad? ¿Por qué es un engaño utilizar la palabra transitoria? Porque la inflación además es acumulativa. Entonces, claro, si te dicen, no, en el año 2021 la inflación va a ser del 5% y en el año 2022 va a bajar al 3%, es un 8 y pico por ciento de inflación acumulada cuando ni tu salario ni tus ahorros están ganando un 8%, ¿verdad? Entonces, debemos ser como mínimo serios con el efecto negativo de la inflación, porque todos esos que dicen que es transitoria, para empezar, son los mismos que decían que no iba a haber ninguna inflación. Entonces, mucho cuidado con las estimaciones de gente que siempre tiene como objetivo fundamental defender a toda costa, haga lo que haga y cómo lo haga, todas las políticas excesivas monetarias del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales. Esos que decían que no iba a haber inflación son los mismos que están sacando pecho por el empleo y las cifras están ahí. Es decir, el empleo ha crecido en España. Bueno, claro, es que las cifras de empleo, primero debemos tener en cuenta cuando nos dicen España recupera 20 millones de afiliados, tenemos que tener en cuenta, primero, que dentro de esos afiliados hay 400.000 personas que no están trabajando en ERTE y en autónomos en cese de actividad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la recuperación del empleo ha sido sorprendentemente alta en el sector público. Se ha aumentado masivamente el empleo público en esta crisis, en un país que tiene el déficit más alto de la Unión Europea y que además va a tener el déficit estructural más alto de la Unión Europea. Por lo tanto, esas cifras hay que mirarlas con una comparación que sea equivalente. Es decir, si quitamos los ERTE, si quitamos los autónomos en cese de actividad y si quitamos el más que sorprendente aumento del empleo público para inflar las cifras de empleo, la realidad, y lo ponemos en términos normales, no quitando toda la creación de empleo público, sino lo que crecía, lo que aumentaba el empleo público en otros periodos, lo que nos damos cuenta es que estamos todavía con un nivel de afiliación que es inferior al año 2016-2017, pero todavía peor. Es que se han alcanzado 20 millones de afiliados, si lo miramos desde el punto de vista del gobierno, pero el número de horas trabajadas ha caído.
ha caído más de un 2 y pico por ciento. Entonces resulta que en términos comparativos reales, la actividad laboral está mucho peor de lo que estaba antes de la pandemia todavía. Por lo tanto, bueno, estamos viviendo el imperio de la propaganda y de los balones fuera, pero la realidad es que la percibe cualquier ciudadano, es que es una salida de la crisis muy lenta, muy pobre y que la creación de empleo no es espectacular porque nadie conoce gente que diga, wow, jamás he tenido más ofertas de empleo y mejor pagadas, ¿no? Porque ese es el otro factor. Los salarios reales están cayendo. Ha citado usted el empleo público y su crecimiento. Vamos camino de convertirnos, si no lo somos ya, en un país de enorme burocracia con un montón de gente cobrando del presupuesto. Claramente en un país de enorme burocracia. La izquierda siempre utiliza esa falacia de decir que es que somos un país de camareros. En España hay muchos más funcionarios que camareros y nadie dice que es un país de funcionarios. Y no pasa absolutamente nada por tener un sector público en el que haya un número de funcionarios que sea acorde con la realidad económica del país. Lo que no se puede hacer es utilizar el empleo público para disfrazar las malas cifras de empleo, que es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ha disparado la contratación pública, no porque tenga recursos ociosos, que no los tiene el mayor déficit de la Unión Europea y va a dejar el mayor déficit estructural de la Unión Europea. Dos, porque sea necesario, sino simplemente lo que está haciendo es inflar la contratación pública. Y los primeros que deberían estar en contra de esta política son los propios funcionarios que han hecho una oposición, que han tenido pues todo el esfuerzo para conseguir un puesto que es necesario y que tiene un valor añadido, porque está poniendo en peligro a esos que sí son necesarios con esta política de inflar el empleo público para disfrazar las malas cifras de empleo. El señor Escrivá, que cuando era presidente de la AIREF se pasaba todo el día recordando a España que el gasto público era demasiado alto, que había muchas duplicidades, que había muchas ineficiencias, las ha olvidado todas. Y ahora se pone la medalla de un empleo que viene inflado por un empleo público que encima pone en peligro en el futuro a los funcionarios de carrera que sí han hecho un esfuerzo y que sí están para llevar a cabo labores de servicio, ¿no? Para concluir, profesor Lacalle, usted que es un hombre influyente, un hombre sensato, ¿no tiene ganas de decirle a los dirigentes del PP que apunten alto, se dejen de bromas, porque van a terminar dándose un tiro en el pie con estas pequeñas peleas en torno a quién controla la organización en Madrid? Le pregunto. Yo creo que el Partido Popular se hace grande cuando tiene la unión entre las distintas personalidades, las distintas sensibilidades, todos con el mismo objetivo, que es gobernar España y fortalecer la economía y el progreso del país, por sobre todo ante una situación de grave emergencia como la que estamos con las políticas de Podemos y de Pedro Sánchez, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el objetivo siempre tiene que ser sumar y sumar desde, por supuesto, la diversidad. Un partido no debe ser una secta, pero también desde un objetivo común, que es que no puede ser otro que sacar de la Moncloa a los que están dejando este país en una situación que va a ser muy difícil de recuperar. Esa es la clave. La clave no puede ser otra.